Por si, ok, got it. Por si nunca habían escuchado de Gotemburgo, Gotemburgo está aquí, al suroeste de Suecia, justo aquí, cerca de Oslo, cerca de Noruega, ahí es donde estoy yo. La costa oeste de Suecia, que es la más bonita, por supuesto, y cerca de Estocolmo, que está por acá. Y, ay, tengo que poner esto es Gotemburgo. Es bien bonito. Si algún día tienen la oportunidad de ir o ya han ido, pues sabrán lo bonito que es. Tiene un río, tiene de todo. Y sobre todo tiene la Universidad de Gotemburgo, donde trabajo yo. Y es muy padre porque tienen un grupo que hace dos cosas, sobre todo. El profesor se llama Doug Hanstop y él trabaja en una cosa de física que se llama iones negativos y tiene un laboratorio muy grande con un acelerador y varios sistemas de detección y láseres y cosas así. Pero los láseres que usa también sirven para otra aplicación que es manipulación óptica. Entonces, en eso es lo que yo trabajo, lo que les voy a contar hoy. Y entonces, vamos a empezar con la primera presentación. Entonces, este es un trabajo que llevaban intentando hacer en Gotemburgo muchos años y yo tuve la suerte de llegar cuando ya estaba como listo para ser terminado, ¿saben? No sé si alguno de ustedes habrá conocido alguna vez a Pepe Marquina, un profesor de la Facultad de Ciencias, era profesor de Historia de la Física, y decía que el conocimiento es histórico, ¿no? Que de repente hay cosas que están listas para ser descubiertas, y lo dice el cálculo, por ejemplo, ¿no? Que Newton y Leibniz, los dos pudieron descubrir cálculo porque las matemáticas que necesitaban para descubrirlo estaban ahí, ¿no? Bueno, pues en muy pequeña escala, en el laboratorio, y mucha gente había trabajado en este experimento para que cuando yo llegué, solo faltaba el último pasito y lo logramos, lo que les voy a enseñar. Y perdón que la presentación está en inglés, pero traduciré todo, también me pueden hacer preguntas. Y entonces lo que hicimos en este primer experimento fue visualizar un electrón individual. Y entonces, vamos a tener que ya dije un poquito de historia de la física o de la ciencia, y voy a seguir con otro poco de historia de la ciencia, en particular las matemáticas. Y entonces esta es una pregunta para todos ustedes, no sé si alguien sepa, ¿cuándo se inventó el signo de igual? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien sabe cuándo se inventó este símbolo que todos usamos? No, Para no dar- sé. Yo he oído que la razón es que, digo, no recuerdo cuándo, pero que la razón era porque el que lo inventó dijo que no había cosa más igual que dos rectas paralelas, algo así. Exactamente, exactamente, eso lo voy a enseñar ahorita. ¿Alguien más tiene idea de la fecha? Mm. ¿No? ¿Milenio? 1557. No, ¿Le hace? Porque es exactamente. Lo inventó Robert Record. Si tuviera Dulce en vivo, le daría a usted, contestó. Lo inventó este cuate, Robert Record, Royal Court Physician, o sea, esencialmente trabajando para Queen Mary, la Reina María, y exactamente dijo que no hay dos cosas más iguales que un par de rectas paralelas, en inglés viejísimo, en el siglo XVI, esencialmente. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque parece como algo minúsculo, ¿no? Es una cosa que usamos todo el tiempo y parece obvio que este símbolo debería de existir, pero no existía y la gente solía decir, esto es igual a esto, ¿no? This is equal to. Y entonces, el hecho de inventar el símbolo de igual o de inventar cualquier otra notación matemática que hace las cosas más sencillas, nos puede ayudar de pasar a esto, que es el álgebra de Al-Khawarizmi del 825, que pues si lo vemos ahorita, pues está muy difícil de entender, a esto, a una ecuación polinómica. Y entonces, esto es mucho más fácil de entender. Y entonces, de la nada se vuelve más fácil llegar a la orilla del conocimiento, ¿no? Si en lugar de tener que leer todo el párrafo y saber árabe, ¿no? Y entender el dibujo, podemos ver todo en una ecuación matemática, pues podemos eficientizar. O sea, es un avance importante científico la notación y la intuición que te da ciertas cosas, ¿no?
Y entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque si alguien ve mecánica cuántica, yo creo que hay muchísimas personas en el mundo que preferirían leer el árabe de Al-Khawarizmi que esto en mecánica cuántica, ¿no? Sí, se vuelve muy complicado, matemáticas, la física detrás, pero por suerte tenemos intuición física que nos ayuda a entender estas ecuaciones y de la misma manera que es más fácil pensar en esto que pensar en esto. Y entonces podemos no usar las ecuaciones matemáticas todo el tiempo, ¿no? Podemos tener un atajo mental para poder como conceptualizar estas ideas. Y hay dos experimentos famosos que hacen esto en mecánica cuántica. Uno, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, es efecto fotoeléctrico. Entonces, por si no, ponen un cátodo y un ánodo en una cámara vacío. Son dos placas metálicas. Le ponen una diferencia potencial, miden la corriente que está pasando. Si no hay luz, no pasa nada. Si llega luz, salen electrones. Y resulta que con esto se puede demostrar que los electrones tienen energía cuantizada, ¿no? Y entonces podemos empezar a pensar en mecánica cuántica, en esta idea de que no hay intermedios, no hay escalas. Es un electrón o dos electrones, pero no es medio electrón, ¿no? O el nivel de energía va de aquí a acá, pero no hay medio. De la misma manera, si vemos, por ejemplo, eh, hay lámparas cómicas, esto es una lámpara de helio, pues aquí se puede visualizar los niveles de energía, o sea, la lámpara está brillando en este color de naranja, este color de verde, este color de morado, y si separamos la luz blanca que sale de la lámpara, vemos los colores cuantizados y entonces podemos pensar, conceptualizar en nuestra cabeza los niveles energéticos del helio, por ejemplo. Y entonces esto nos lleva al experimento que hicimos nosotros. Esencialmente, rehicimos el experimento de Millikan, que es un experimento muy famoso en física y se los voy a contar rápidamente. Esencialmente, Millikan tomó una cámara de vacío y dejó que gotitas de aceite cayeran entre dos placas metálicas. Y entonces, y a estas placas metálicas les puso un potencial. Y entonces resulta que si la gotita tenía un electrón, dos electrones o tres electrones, la velocidad de caída era diferente porque las placas atraen a estos electrones cargados, porque hay un campo eléctrico aquí adentro, y entonces viendo la velocidad de caída de las gotas, Millikan pudo probar que la carga de los electrones está cuantizada, es decir, que la corriente eléctrica tiene una unidad mínima. Y entonces nuestra idea en el laboratorio fue reinventar el experimento de Millikan, pero usando levitación óptica, es decir, usando un láser para levitar una sola gota y a esa gota ponerla en un campo eléctrico y cambiar la cantidad de electrones. Y entonces esencialmente si piensan que la trampa óptica es como un resortito que detiene a la gota, entonces si tiene más o menos electrones se va a mover. Y ahorita se los voy a enseñar. Ahorita volé un poco sobre el tema de manipulación óptica, que es en realidad lo que yo hago en el laboratorio. Lo que hacemos es poder atrapar, controlar y levitar pequeños objetos masivos. Masivos quiere decir que tienen masa, ¿no? A diferencia de los electrones, con luz. Entonces, en este caso tenemos un láser. Aquí está pintado amarillo, pero en realidad es verde. Es un láser de 532 nanómetros que dirigimos hacia arriba y le tiramos encima una gotita micrométrica de aceite de silicón. Micrométrica quiere decir, por ejemplo, un cabello en su cabeza. Bueno, dependiendo de la edad, el género y muchas cosas, pero más o menos tendrá un ancho como de 70 micrómetros, un solo cabello. Y esta gotita tenía un ancho de 30 micrómetros, entonces más chiquita que el ancho de un cabello, como por la mitad. Y entonces la tiramos aquí en la trampa óptica y el láser la hace levitar. Más o menos así explico yo qué es lo que hago en el laboratorio de mis amigos. Estos son optical tweezers, entonces usamos láseres para atrapar cosas. Eh, pero si saben de manipulación óptica, sabrán que esto es una mala aproximación. Este más bien debería ser Arthur Ashkin, el inventor de las trampas ópticas. Y esto más que una pinza se ve más como un resorte. Y espero que estén disfrutando mucho mis habilidades de Photoshop. Y entonces, bueno, podemos poner nuestra gotita de aceite de silicón en nuestra trampa óptica
levitarla y entonces es como si estuviera en un resorte hecho de electrones que la mantiene ahí levitando solita en el aire. Y este resorte, como bien sabrán, es un potencial armónico. O sea, esencialmente es un potencial parabólico donde la fuerza que siente la gotita al ser desplazada del centro es proporcional a la distancia que fue desplazada. Entonces, ponemos alrededor de la gotita un par de placas, le ponemos un potencial eléctrico, ¿no? Entonces, cambia el potencial, generamos un campo eléctrico y esto levanta a nuestra gotita y esto es como estoy dibujando aquí la fuerza electrostática que jala a los electrones. Y entonces, si pudiéramos quitar uno de estos electrones, veríamos que la gotita se tendría que mover. Y entonces así es como vamos a reinventar el experimento de Millikan con una sola gota y ver con nuestros propios ojos electrones individuales. Y como le vamos a hacer es que vamos a disparar radiación alfa, que son núcleos de hidrógeno sin electrones. Entonces, un hidrógeno perdón, esto es sí, no, helio. Esto es un núcleo de helio. Y entonces los núcleos de helio tienen dos electrones dando vueltas alrededor. La radiación alfa no lo tiene. Entonces ioniza el aire y cuando pasa cerca de la gotita, le pega a una molécula de aire, la ioniza y entonces la gotita puede atrapar uno de nuestros electrones. Eh, y más o menos lo vamos a ver así. Vamos a tener nuestra gotita levitada entre los dos electrodos. Vamos a poner un lente. Este lente nos va a dar una magnificación óptica de 73 veces. Entonces esta gotita que mide micrómetros aquí, la podemos ver en la pared con nuestros propios ojos, ¿no? Porque si fuera micrómetros no lo podríamos ver. Y la gotita brilla sobre todo de abajo y de arriba, porque el láser entra, le pega a la superficie y ahí dispersa mucha luz, luego pasa a través de la gotita y sale del otro lado, y del otro lado de nuevo dispersa mucha luz. Y entonces si enfocamos la luz que está saliendo de la gotita, vemos estos dos puntos aquí. Y entonces, en nuestro experimento, acercamos nuestra fuente de radiación alfa y vemos más o menos esto. Pum, 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 pum. Le vamos quitando electrones y conforme le quitamos electrones aquí, salta una vez, 4 veces, 6 veces. Chuk, chuk, chuk. Y entonces aquí, al ver una función escalón, donde los escalones son múltiplos enteros de un común denominador, que está pintado aquí en rojo, entonces sabemos que este es el paso generado por quitarle a la gotita un electrón de esta manera. Y entonces le quitamos un electrón, salta para acá, otro electrón, salta para acá, y aquí de la nada le quitamos varios y salta acá y acá. Y entonces eso se ve muy bonito en una gráfica, pero bueno, antes la gente lo había visto en una gráfica, pero lo que queremos ver es verlo con nuestros propios ojos en un video, y entonces por supuesto que les traigo un video. Esta es una regla común de escuela. Estos son milímetros. Aquí podemos ver la gota, que mide más o menos como 3 milímetros. Aquí le sobrepuse una escala y fíjense en este punto brillante de aquí. Entonces, este punto brillante siempre va a caer sobre una de las líneas horizontales y eso nos indica que ganó cierta cantidad de electrones. En varios de los saltos solo habrá ganado un electrón. Y ahí está. Y eso ese video nada más me tomó varios meses hacerlo. Y bueno, entonces, esencialmente el punto aquí es que podemos hacer física, reinventar física para tener nuevas ideas y nuevos ejemplos de la mecánica cuántica, como estos dos que les enseñé anteriormente, y en particular en el nuestro, donde podemos ver electrones individuales. Y finalmente hicimos un poco de matemáticas, tomamos el ruido de la gotita, esencialmente esta gotita se mueve por movimiento browniano y entonces se mueve arriba y abajo, está en este potencial cuadrático que genera el resorte y entonces si nosotros tomamos el ruido del movimiento de la gotita
hacemos un histograma. Esto es una distribución de probabilidad. Digamos, la mayor parte del tiempo la gotita se queda en el centro. A veces está un poco arriba, a veces está un poco abajo. Este histograma lo graficamos, nos sale una parábola y al hacer un ajuste de esta parábola, nos sale esencialmente la fuerza de atrapamiento de nuestra trampa óptica. Y con eso podemos hacer álgebra bastante sencilla y calcular la carga del electrón al saber el paso que da la gotita. Entonces nosotros calculamos 1.44 por 10 a la menos 19 coulombs y el valor conocido es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces estamos seguros que el paso que da la gotita es por un solo electrón. Gran disclaimer, no sé cómo se dice esto en español, claramente esta no es la manera de medir la carga del electrón, carga muchísimo error. El punto no es medir la carga, el punto es poder ver con nuestros propios ojos la cuantización. Y entonces eso es todo de la primera presentación. Les tengo dos más y les puedo enseñar que si les interesa pueden encontrar el artículo publicado Visualizing the Electrons Quantization with a Ruler. Y aquí está todo el artículo explicado con calma e incluso pueden encontrar el video si lo quieren ver de nuevo o enseñarlo en algún momento. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir un momento por si acaso alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Sí, Moisés, puedes empezar. Sí, muchas gracias. Nada más, otra vez nos podría explicar, por favor, cómo hace para estar seguro que en cada interacción le están quitando un solo electrón y no varios a la vez. Ujú. Sí, entonces son dos cosas. Muy buena pregunta. Una es que, o sea, esto no es una prueba definitiva, pero esencialmente vemos que hay un común denominador, ¿no? O sea, esencialmente en ningún momento vemos que se mueva la mitad de este paso. Y entonces eso es una indicación muy fuerte. O sea, esencialmente eso es lo que hizo Millikan. Él vio muchísimas caídas de velocidad y vio que en ningún momento se veía que una partícula estuviera cargada con medio electrón, ¿no? Y entonces, claro, esto es un set de datos pequeño, entonces estadísticamente no podemos hacer la misma prueba que Millikan, pero aquí es una indicación muy fuerte. Como de verdad probamos que solo es un electrón, es calculando la carga que tendría que perder la gotita para moverse esta cantidad. O visto de otra manera, si se mueve esta cantidad, aquí podemos calcular la carga conociendo la trap stiffness, se le llama en inglés, es la dureza de la trampa, esencialmente qué tan duro es este resorte, es esta acá de aquí, este delta Y es cuánto se movió en distancia real nuestra gotita y esta E es el campo eléctrico dentro de los electrones, que también conocemos. Y entonces, conociendo estas tres cantidades, podemos calcular Q y le pegamos dentro de nuestra incertidumbre al valor conocido del electrón. Entonces decimos, pues claro, no, o sea, no estamos pegándole a la carga que sabemos que es, y entonces debe ser que esto es un electrón siendo removido de la nota. ¿Eso respondió a su pregunta? Bueno, a lo mejor no me expresé bien. Digamos que esta gráfica es como que el valor estimado de toda una serie de interacciones, pero no podemos, por medio de experimentar, nada más saber que cada vez que se realiza una interacción a un determinado grupo de partículas que reciben la interacción, realmente les estamos ionizando con una vez la unidad de carga. Más bien, esa era mi pregunta. Porque puede haber interacciones donde sí podamos despegarle uno o dos electrones a la vez, ¿no? Esa es mi duda. Sí, o sea, vamos a ver. Aquí le estamos quitando 4 electrones a la vez. Y Ah, ya, aquí le ya. estamos, O sea, sí y puede aquí le haber estamos dando- multiplicidad de ionizaciones, ¿verdad? Exactamente. O sea, aquí los saltos miden cierta distancia y la distancia es un múltiplo entero de estas líneas rojas. Entonces Sí, aquí y se ya mueve entendí por qué los escalones no son todos del mismo alto, porque hay distintas magnitudes de ionización a la vez, ¿no? exactamente.
O sea, aquí en A y en B sí ganó un solo electrón, aquí en C ganó 3, pero vemos que siempre es un multipuntero de esta base. Y una última pregunta, ¿por qué este experimento no contraviene el principio de incertidumbre de Heisenberg? Porque como que de alguna manera el efecto es como que están quedando aislados los iones, ¿no? Los electrones. Vamos a ver. El principio de certidumbre de Heisenberg dice que si uno tiene dos variables que están correlacionadas, digamos, la posición y el momento de una partícula, entonces no se puede saber eh, con infinita certidumbre las dos al mismo tiempo, ¿no? O Sí. sea, te dice delta P multiplicado por delta X es igual a H barra medias. Y entonces, el principio de certidumbre de Heisenberg depende de tener dos observables que uno está midiendo y que estos dos observables estén esencialmente, no me acuerdo la palabra, pero correlacionados entre ellos. Y entonces aquí no estamos midiendo dos observables, estamos midiendo uno, que es la posición de la gota, y es macroscópico además. O sea, la Ah, ya. gota se mueve muchísimo, ¿no? Y esencialmente gana un electrón. O sea, vamos a ver, no podemos saber la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo. Pero una vez que en la gota, son escalas de tiempo muy grandes, se mueve un cacho y eso sí lo podemos medir sin preocuparnos por la incertidumbre de Heisenberg. Y la velocidad esa la tienen libre, ¿no? Pues la velocidad no la medimos porque, o sea, consideramos que un electrón llega instantáneamente a la gota, ¿no? O sea, los electrones se están moviendo mucho más rápido de lo que podemos medir aquí. Nosotros medimos el centro de posición, el centro de masa de la gota, que es una cosa macroscópica con billones de moléculas. Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más? Ah, pregunta. Bueno, pues entonces pasaré a la siguiente presentación. Si se les ocurre algo, siempre pueden pedirme que regrese. Y entonces vamos a pasar a la siguiente cosa que hicimos, que es la araña hecha con aberración esférica usando levitación óptica. Y entonces, ahí vamos. Este es otro experimento que salió bastante relacionado con el que les acabo de enseñar. Y entonces aquí tenemos a nuestra propia arañita, no ve muy bien porque tiene aberración óptica, es algo muy similar al astigmatismo o al coma, y la vamos a levitar. Y entonces les voy a enseñar. Esencialmente tenemos de nuevo nuestra gotita levitada, es la misma gotita, pero esta gotita algo muy especial, que es que en el campo lejano produce un patrón de interferencia. Si conocen, por ejemplo, la interferencia de Young, sabrán que si uno tiene dos fuentes coherentes de luz con la misma longitud de onda, separados cierta distancia, en el campo lejano, es decir, muy lejos de las fuentes, se ve un patrón como este, rayado, que es una función sinusoidal por la interferencia destructiva de estas dos fuentes. Y si nosotros tomamos nuestro lente y enfocamos la luz, esencialmente hacemos una transformada de Fourier del patrón que teníamos aquí y regresamos a los dos puntitos. Esto es una cosa bien bonita de la óptica, que usa muchísimas métricas. Hay toda una rama de la óptica que es óptica de Fourier, y lo que dice es que en el campo lejano, lo que uno ve es la transformada de Fourier de lo que existe en el campo cercano. Y igualmente, si uno pone un lente, en el plano focal del lente, lo que uno ve es la transformada de Fourier de lo que le entra al lente. Entonces, esencialmente aquí tomamos dos puntos, hacemos una transformada de Fourier, que son las líneas horizontales, esas le llegan al lente, el lente hace una transformada de Fourier inversa, y entonces regresamos a nuestros dos puntos, que es lo que queríamos ver, y que fue lo que usamos para el experimento anterior. Y esto es esencialmente lo que esperábamos ver. Líneas horizontales que se enfocan, se enfocan, se enfocan. Vemos dos puntitos, se desenfocan y esencialmente aquí de nuevo hacemos la transformada de Fourier y vemos las líneas horizontales. Sin embargo, eso no fue lo que vimos. Vimos esto y esto y esto y esto.
Esta es una de las imágenes más psicodélicas que he producido en mi doctorado. Y es maravillosa y se ve, creo que ustedes estarán de acuerdo, más o menos como una araña. Y entonces cuando uno en física experimental ve estas cosas, podría pensar que solo es ruido, ¿no? Mi lente está sucio, no estoy alineando bien, necesito mejorar mi experimento. Sin embargo, cuando uno ve esto, piensa, esto no es un accidente. O sea, algo estoy haciendo interesante que genera este patrón. Y es una cosa bien bonita de cómo la belleza afecta la investigación científica. Y es una cosa muy rara, ¿no? Los matemáticos también lo tienen muy claro, que hay ciertas demostraciones que son bellas, que alguien que no entienda la demostración no puede distinguir si es bello o no. Por suerte en la física lo podemos ver y entonces cuando yo vi esto dije, uy, aquí hay una explicación, esto le hace falta una explicación. Y entonces lo primero que hicimos fue poner un diafragma en la entrada del lente. Esencialmente es tomar este lente y bloquear las orillas y solo dejar que la luz pase por el centro del lente. Y entonces, al cerrar un poco el lente, por ejemplo, aquí volvemos a ver líneas horizontales en lugar de la araña que estábamos viendo. Fíjense cómo aquí tenemos un punto brillante en el centro que empieza a desaparecer conforme cerramos el diafragma. Entonces, quitamos la luz de las orillas y el centro es lo que se deja de ver. Aquí de nuevo quitamos más de las orillas y más del centro se deja de ver y aquí ya eventualmente se deja de ver el centro. Y entonces esto nos hizo pensar, este efecto de la araña debe ser un efecto que viene de la orilla de los lentes. Y entonces hicimos esto con otros lentes e intentamos optimizar el experimento y vimos esto, por ejemplo. Chac, 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 chac. La luz se hace como un barril, luego las orillas empiezan a colapsar hacia adentro, luego vemos la araña se empieza a volver más pequeña y detrás de la araña empiezan a salir estos que son como triángulos hiperbólicos, mientras la araña, que es circulito, se hace más y más chiquita hasta que desaparece. Y entonces, a partir de este análisis físico que hicimos de buscar qué es lo que estaba pasando, descubrimos que el efecto que está ocurriendo es un efecto de aberración esférica. Y la aberración esférica es una de muchas aberraciones ópticas que puede ocurrir en un lente. Esencialmente ocurre porque los lentes que produjo toda la humanidad hasta muy recientemente tenían superficies esféricas de uno o ambos lados. Y esto es porque cuando uno quiere pulir un lente, lo más fácil es poner una superficie esférica, poner el lente y moverlo con arena y pulirlo, 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 moverlo en todas direcciones hasta que queda una superficie esférica perfecta. Sin embargo, la superficie esférica no es la que queremos porque un lente ideal tendría una superficie parabólica, no esférica. Y entonces la superficie esférica hace que la luz que entra por las orillas del lente se enfoque antes que la luz que entra por el centro. Esta se enfoca hasta acá. Y entonces este efecto de que la luz se enfoque en diferentes partes en Z, dependiendo de dónde entra en Y o en X, digamos, y Y o en X es el plano paralelo al lente, hace que ocurra este efecto que estamos viendo. Se hace un barreling, como embarrinamiento de las líneas. Luego, por acá, las líneas que van por la orilla se meten más hacia el centro que las otras, y entonces la orilla empieza a colapsar. Justo aquí vemos la araña. Uy. Luego la araña se empieza a hacer más chiquita hasta que eventualmente vemos los triángulos hiperbólicos y al final se vuelve completamente líneas horizontales. Regresa a lo que teníamos al principio. Y esto también me parece bonito enseñar porque esto es pura óptica geométrica. No se necesita saber óptica de Fourier, no se necesita saber nada más que esencialmente pintar las líneas de dónde entra la luz y a dónde va. Y la ecuación que nos dice cómo se mueven estas líneas es una ecuación trigonométrica muy sencilla, se llama la ecuación de Snell y esencialmente dice que N1Z seno de teta 1 siendo el ángulo de incidencia a la superficie del lente es igual a N2 seno de teta 2, o sea, esencialmente el ángulo que es la luz cuando entra al lente. Entonces usamos una ecuación trigonométrica muy sencilla y podemos pintar todas estas líneas y podemos entender la aberración esférica. Y lo probamos con muchos lentes, entonces teníamos un lente biconvexo, un plano convexo, y aquí podemos ver que la araña se hace más pequeña, entonces este lente tiene menos aberración esférica,
Aquí un plano convexo, pero lo volteamos porque resulta que la orientación importa. Aquí la araña se hace todavía más pequeña y aquí un lente aesférico. Este es un lente muy especial donde la superficie es parabólica en lugar de esférica, por eso es aesférico. Y aquí finalmente vemos los dos puntitos que necesitamos para el experimento anterior. Entonces en realidad hicimos este primero y el otro después. Y entonces, un poco el punto de aquí es que de nuevo, muy similar al ejercicio anterior, podemos visualizar la aberración esférica de una manera que nunca se había podido antes. O sea, aquí claramente ustedes pueden ver que los lentes van mejorando, se van teniendo menos aberración esférica de este a este intuitivamente, sin ver ningún número ni ningún cálculo. Eh, y esto se logró por varias razones. Esencialmente, la más importante es que la gotita es tan pequeña que funciona como un punto de scattering, o sea, es una fuente puntual, pero esta fuente puntual, como le salen dos fuentes de luz todavía más pequeñas, entonces es casi una fuente puntual, pero que produce luz con un patrón. Y ese patrón es el que nos permite ver la araña y la aberración esférica. Y lo que hicimos después fue hacer un cálculo complicado computacionalmente, pero matemáticamente muy sencillo, de el frente de onda. Entonces uno puede calcular el frente de onda plano que entra aquí al lente, o sea, esencialmente eh, toda la luz entra en fase y entonces tiene el vallecito de la luz entrando todo al mismo tiempo. La lente mueve el frente de onda, este frente W, y entonces nosotros podemos encontrar el frente de onda con una ecuación muy sencilla. Esta es esencialmente la definición de una esfera. Y entonces, si tuviéramos aberración esférica, el frente de onda sería perfectamente esférico. Y entonces, claramente, y la luz perpendicular al frente de onda. Entonces, si esto es la superficie de una esfera, la luz viaja perpendicular a la superficie y por lo tanto toda va al mismo punto, que es el punto focal. Sin embargo, podemos añadir términos a este polinomio, son términos polinomios o polinómicos que vienen de eh, los polinomios de Nick, que definen aberraciones ópticas en el círculo unitario. Entonces son exactamente los polinomios que necesitamos porque cada término está correlacionado con un tipo de aberración. Si alguno de ustedes usa lentes, reconocerá, por ejemplo, aquí hay astigmatismo vertical y horizontal, hay coma y hay aquí la aberración esférica. Aquí podemos esencialmente tomar estos términos, arreglar nuestra superficie, o sea, en lugar de definir una esfera, o bueno, la superficie de una esfera, definimos un frente de onda tantito diferente con estos términos que le añadimos y hacemos nuestra propagación de la luz. O sea, simplemente calculamos el vector normal al frente de onda, que es la divergencia de nuestra función W. La función W es cuando esto se hace cero, y aquí calculamos la dirección de cada rayo de luz. Eso lo metemos a la computadora y nos regresa exactamente lo que vemos. Entonces aquí podemos ver que nuestro frente de onda se empieza a doblar. Aquí podemos ver que las orillas empiezan a caer. Aquí vemos la araña se hace pequeña y vemos nuestros triángulos hiperbólicos y hay más y más triángulos hiperbólicos y el tamaño se hace pequeño y se hace grande. Y entonces esto es para decir que podemos simular este problema completamente usando matemáticas no tan complicadas. O sea, vamos a ver, los polinomios de Cernic tal vez sí son un poco complicados de encontrar, pero una vez que uno los tiene, podemos definir cualquiera de estas aberraciones ópticas, podemos hacer el cálculo y podemos meterlo a la computadora y solucionar nuestro problema y entenderlo completamente. Y entonces, usando eso, calculamos diferentes parámetros para ver la cantidad de aberración esférica de los diferentes lentes. Y entonces aquí, finalmente, con un número, podemos ver que el lente plano convexo, que el lente biconvexo es el que más aberración tiene y el plano convexo es el que menos aberración tiene. Entonces le podemos poner números a lo que veíamos desde el principio con los tamaños de la arañita usando la simulación numérica. Y finalmente, ya que entendimos esto, pudimos usar nuestro sistema para simular otro tipo de aberraciones. Entonces aquí obligamos a nuestro sistema a tener coma, usamos un lente esférico para no tener aberración esférica y entonces podemos aquí hacer una simulación muy similar y ver estos cometas que nos representan coma. Entonces podemos visualizar de una manera muy intuitiva las diferentes aberraciones ópticas gracias a
nuestra gran fuente de luz, que es puntual, pero tiene un patrón y es muy fácil de simular. Y ya está. Eso es lo que quiero enseñar de este experimento. Y les puedo enseñar que si quieren ver algo más, este también está aquí publicado. Visualization of spherical aberration using an optically levitated droplet as a light source. Tiene aquí la araña y tiene aquí todas las imágenes que pueden usar a su gusto. Y bueno, es tiempo de más preguntas, si es que hay. En este caso sigue actuando el campo del potencial. Sí, ¿verdad? Para que se mantengan las gotitas levitando en lo que hacen que pase la luz, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, el potencial óptico que genera nuestra trampa óptica sigue actuando, pero aquí consideramos que la gota no se mueve. Entonces le pusimos una trampa dura y entonces la gota se queda ahí y nos fijamos en la luz que escaterea, que dispersa la gotita. Entonces sí, la trampa sigue actuando, pero no nos preocupamos demasiado por la trampa. Ujú. Y otra pregunta que se me olvidó hace rato, ¿esto no es lo mismo que en algunos otros experimentos llaman pinzas ópticas o sí es lo mismo? Es muy similar, efectivamente, es una muy buen comentario. La diferencia que yo suelo hacer es que las pinzas ópticas se consideran más en agua. Entonces, cuando uno atrapa con un haz láser en agua, generalmente toma una trampa tal que el empuje de los fotones es menos fuerte que el jalón que le da la luz hacia el punto focal. En este caso es diferente. En este caso los fotones empujan más que lo jala al punto focal y eso lo usamos para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Entonces, hay unas diferencias muy sutiles entre levitación óptica y pinzas ópticas y la diferencia más importante es que si uno está en agua, no nos preocupa la gravedad porque las cosas flotan y entonces no tenemos que combatir la gravedad. En aire sí, y entonces las trampas suelen ser verticales y usamos lentes diferentes para asegurarnos de que podamos combatir la gravedad. Ujú. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí. Oye, Javier, entonces, si conociendo la aberración de acuerdo a cada uno de los lentes, ¿se pueden ir en el sentido contrario de ver cómo quedaría sin aberración en el ¿En, modelo? en la simulación? Sí, en la Sí, sí, simulación. sí. Sí, por supuesto. O sea, esencialmente en la simulación, pues lo que uno hace es no añadir los polinomios de Cernic, ¿no? O sea, esencialmente hacer Z31 y Z40, hacer estos dos cero, y entonces uno recrea eh, es esto de aquí. Y sí, por supuesto se puede, pero pues no es muy interesante, ¿no? Porque pues sabemos muy bien qué es lo que hace eh, el sistema sin aberraciones. Ah, ok. Sale, Ujú. gracias. De nada. Ahí vamos. ¿No? Muy bien. Bueno. Y entonces voy a pasar al último experimento que les quiero enseñar. Eso es en lo que he estado trabajando más recientemente y es usar una gotita levitada como un átomo de juguete. Y bueno, este trabajo tiene lo que en inglés diríamos spin-offs, como varias perspectivas que le puede uno dar o varios usos que le puede uno dar. Y este es un uso muy pedagógico que nos gusta mucho y de hecho estamos en el proceso de escribir otro artículo de la aplicación pedagógica de este experimento que hicimos, que es lo que les voy a enseñar ahorita. Y entonces, esencialmente, no sé si alguno de ustedes habrá tomado una clase de mecánica cuántica, pero si no, esencialmente, un punto importante en la clase de mecánica cuántica es encontrar la solución matemática para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un núcleo y un electrón volando alrededor. Este es el átomo más sencillo que uno se puede imaginar y a pesar de que es el átomo más sencillo que uno se puede imaginar, es dificilísimo de simular. O sea, uno tiene que hacer 1000 pasos medios antes de poder entender el átomo de hidrógeno. Entonces hay estos como pasitos para llegar al átomo de hidrógeno.
Y bueno, voy a hacer una pregunta aquí al aire. No sé si alguien haya tomado una clase de mecánica cuántica. ¿Alguien puede decir cuál es el primer potencial cuántico que todos aprendemos? ¿Alguna idea? Voy a dar los mismos. Uno, ¿no? Bueno, pues que ahora que se los diga igual y van a decir, pues es el potencial cuadrado. Y bueno, no dijeron, pues perdónenme, vengo mucho del área de física. Esencialmente definimos una cajita para un electrón y dentro de esta cajita metemos el electrón y rebota de lado a lado y podemos ver las funciones de onda que, o sea, esencialmente nos definen, pues, dónde vamos a encontrar al electrón con mayor probabilidad, bueno, el cuadrado de la normal de esto. Y entonces, esencialmente, tenemos aquí diferentes niveles de energía. Y eso, una manera de imaginarlo es que están poniendo un electrón en una cajita, pero la cajita es unidimensional, o sea, una línea, y está acotada. Entonces, el electrón solo puede ir en una dimensión de más a menos a, y ahí se mueve. Y entonces eso es lo primero que aprendemos de mecánica cuántica. Verán ustedes que es un muy mal átomo. O sea, de ahí al átomo de hidrógeno hay una diferencia enorme. Por supuesto, en cartesianas uno puede tomar esa línea y tomar la misma solución en las tres coordenadas cartesianas, y entonces esto se convierte en lugar de una trampita unidimensional, se convierte en una trampa cúbica. Entonces uno puede pensar que tiene un electrón dentro de un cubito y puedes ver los niveles energéticos de ese electrón y la función de onda dentro de esa trampa cúbica. Sin embargo, a pesar de que esto al menos ya está en tres dimensiones, sigue siendo una terrible aproximación de un átomo. Hay algunos otros potenciales que aprendemos, por ejemplo, el oscilador armónico, que quiere decir atorar un electrón con un resortito y verlo moverse, y eso también tiene diferentes niveles de energía. O puede uno pensar en el rotor rígido. Entonces, dos masas, pueden ser dos electrones o dos átomos, que están girando, y entonces eso también tiene diferentes niveles cuánticos y tiene momento angular cuantizado y tal. Esencialmente, todos estos pasos los usamos para llegar a el átomo de hidrógeno, pero hay uno aquí que falta porque ninguno de estos se parece casi nada a un átomo. Por ejemplo, ninguno de estos tiene momento angular cuantizado, excepto el rotor rígido, que es una cosa que nosotros sabemos que existe, ¿no? Los electrones giran alrededor y tienen diferentes niveles energéticos y diferentes cantidades de momento que están cuantizados. Tampoco ninguno de estos es resuelto en coordenadas esféricas, que sería bien importante, ¿no? Si vamos a resolver un problema bien difícil en coordenadas esféricas, quisiéramos hacer algo antes en coordenadas esféricas. Y entonces yo les voy a hacer el argumento de que lo que hace falta aquí es el potencial esférico. Entonces el potencial esférico se ve más o menos así. Uno toma un potencial V de R y primero es una función escalón menos U hasta A, y de A a infinito es cero. Y entonces aquí en esta cajita en coordenadas esféricas cabe nuestro electrón y tiene una barrera y no se puede salir. Claro que cuando uno le añade un potencial centrífugo, o sea, eso quiere decir que el electrón está girando en círculos, digamos, no exactamente, pero pensemos en círculos alrededor del átomo, entonces quiere salir, igual que cuando uno, no sé, cuando uno tiene como una cosa que está girando con la mano, ¿no? Y la cosa se quiere ir, entonces da un potencial centrífugo que resulta en un wedged potential well, es como una cuñita, y entonces esto es en realidad el potencial esférico que produce. Y esto significa que el electrón no se puede acercar mucho al centro porque tendría que girar rapidísimo si quisiera llegar justo al centro del átomo. Y entonces les voy a enseñar cómo nosotros construimos nuestro átomo de juguete. Y lo vamos a hacer con óptica. Y vamos a usar una cosa que se llama el scattering o la dispersión de Mie. Y esto significa que tomamos una esfera dieléctrica y una onda plana y nos fijamos en cómo emite nuestra esfera dieléctrica la onda plana. Y en qué dirección emite, cuánto y con qué polarización. Y entonces, lo que vamos a hacer en realidad para resolver este problema es regresar a las ecuaciones de Maxwell. Y entonces aquí tenemos la solución para el campo eléctrico
y esta función es el índice de refracción en el espacio que nos define nuestra gotita. Entonces, adentro de la gotita hay un índice de refracción y afuera hay otro. Y entonces solucionamos esta ecuación diferencial. Nos salen dos soluciones diferentes, linealmente independientes. Son los modos transversal eléctricos y transversal magnéticos. Y estos tienen algunas soluciones que tal vez reconozcan. El phi tiene una solución exponencial con un número cuantizado aquí y va un 1 entre r. Aquí son x en función de teta, son los armónicos esféricos que tienen esencialmente otra función exponencial y polinomios de Legendre. Y acá tenemos una cosa que se aproxima mucho a las funciones de Bessel. Pero en realidad lo que esto va a ser la solución a esta ecuación diferencial. Esto, por cierto, estamos solucionándolo con separación de variables, que es también una técnica que se aprende pues, al principio de la carrera, ¿no? O más o menos. Y entonces, lo que es interesantísimo de esto es que esta solución clásica, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, llega a una ecuación que es idéntica a la ecuación de Schrödinger, si solo escogemos aquí un potencial inteligente. O sea, podemos darle el potencial que queremos y entonces estas dos ecuaciones son idénticas. Y entonces, a pesar de que este no es un problema cuántico, se convierte en un problema cuántico y podemos usar nuestra intuición cuántica para solucionar el problema clásico. Y entonces nos quedan estos potenciales cuánticos y nos da algo más o menos así. Y entonces dirán, bueno, esto no nos ayuda mucho, ¿no? Tienes un buen de resonancias raras y tal. Estos fueron los primeros datos de resonancias de mí que se vieron. Este se ganó el premio Nobel en 2018, Arthur Ashkin, que vieron una foto de él en la presentación anterior. Pero lo que nosotros logramos hacer fue desenmarañar el scattering de mí. Entonces tomamos un setup que se ve más o menos así, con polarización vertical, y en esta parte filtramos la mayor parte de los modos, y entonces de la nada encontramos estructura, que es algo que no se había visto en este tipo de scattering. Y de nuevo, es como la belleza del sistema que nos hace investigar más. Y entonces vemos estas resonancias aquí espaciadas y vemos estos tres sets de resonancias, estas tres crestas. Y aquí lo que pasa es que la gota se está evaporando y conforme se evapora, vemos diferentes scattering, vemos diferentes resonancias que ocurren, que serían como los niveles energéticos de un átomo. Si en lugar de graficarlo contra el tiempo, lo graficamos contra la distancia, vemos que la distancia se ecualiza, vemos nuestros tres peines de resonancias y vemos que dentro de un peine las resonancias evolucionan de lorentzianas a resonancias de Fano, las cuales todas podemos ajustar con la misma ecuación, con la ecuación de Fano. Y esencialmente con la interpretación mecánico-cuántica podemos explicar por qué las resonancias son periódicas, por qué vemos tres peines y por qué vemos este comportamiento de Fano. Y entonces en este sistema podemos ver tunelaje, que es una onda viniendo por acá, tunelea a través de esta barrerita, resuena con un nivel de energía y sale. Podemos ver resonancias, que es este resuene, y podemos ver leaking, que es que salen porque la barrera es finita, y con todo esto explicamos el sistema completo. Y entonces, esencialmente usamos nuestro átomo de juguete para explicar el problema complicado de mi scattering, pero lo podemos hacer al revés también. Entonces podemos usar el scattering de mí para explicar el átomo de juguete. Y entonces este átomo de juguete que resuelve la misma ecuación que el átomo de hidrógeno, incluye momento angular, tunelaje y estados excitados, y todo esto en una cajita esférica que sigue sin ser un átomo perfecto, porque un átomo no tiene fronteras bien definidas, ¿no? Un átomo tiene un potencial de 1 entre R, entonces como ¿no? Indefinido, bueno, sí está definido, pero no termina en un lugar dado. Pero aquí podemos ver una aproximación y tenemos sobre todo un átomo de tamaño variable conforme la gotita se evapora, que eso no se puede hacer en física atómica, uno no puede cambiar el tamaño de su atomito. Y bueno, fui un poco rápido, lo lamento, pero tengo muchas cosas que les quiero contar todavía en media hora. Pero fue para esencialmente enseñar como un problema muy complicado de
mecánica cuántica y de óptica, involucra cosas matemáticas bien fundamentales que uno tiene que entender para poder solucionar esto, incluyendo separación de variables, eh, funciones especiales como polinomios de Legendre, funciones de Bessel y eh, ecuaciones diferenciales, esencialmente. Y bueno, esas son las tres presentaciones que les quería enseñar. Este todavía no está publicado, pero bueno, hay una publicación pequeña que no tengo aquí. Si quieren, si alguien está interesado, me pueden escribir a mí o a Gina y se las podemos mandar. Pero pronto vendrá la publicación buena, esperamos. Pero bueno, tenemos otro momento para preguntas. Sí, Moisés. Sí, gracias. Quiero preguntar si en este modelo del átomo de juguete los estados energéticos que se esperan del modelo son más o menos parecidos a los que se observan en el átomo real de hidrógeno. No en el átomo real de hidrógeno. O sea, vamos a ver. Se ven las mismas cualidades que en un átomo. Esencialmente, esta forma de las resonancias de Fano, o sea, esta cosa que pasa de lorentzianas a estas resonancias asimétricas, eso se ve en átomos en general, no solo en el átomo de hidrógeno. O sea, esto es esencialmente una propiedad atómica. Eh, y y el hecho de que veamos crestas implica que tenemos aquí niveles excitados, ¿no? Entonces tenemos un estado base y un primer estado excitado, que es este naranja, lo cual también vemos en el átomo de hidrógeno. Ahora, eso no quiere decir que estas resonancias exactamente en ese lugar, con estas formas exactamente, son las que se ven en el átomo de hidrógeno, porque pues a fin de cuentas es una aproximación, ¿no? Entonces, como decir, eh, es cualitativamente similar, pero cuantitativamente no es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Respondí su pregunta? Sí, pero a pesar de eso, ¿este modelo les permite también observar desdoblamiento de niveles de energía o nada más predice estados particulares? Uy, nos encantaría ver esto. Y esa es una de las preguntas que nos hizo el reviewer de ahorita, el revisor. Yo espero que sí se deberían ver desdoblamientos de energía y eso sería análogo a ver el efecto Stark o el efecto Zeeman en este modelo, ¿no? O sea, porque cuando uno aplica un campo eléctrico o un campo magnético a un átomo, se desdoblan los niveles de energía. Nosotros no lo vemos en este caso y la razón es que no hay el equivalente a un campo eléctrico o un campo magnético que nos desdoble pero lograrlo, que probablemente es muy difícil, pero que podría ser, es por ejemplo girar la gota rápido. Entonces, la resonancia que va con las manillas del reloj y la que va al revés ya no tienen un camino óptico idéntico y entonces esperaríamos ver un desdoble aquí. Simplemente si las gotas tuvieran modos de vibración, es de esas gotas son esferas perfectas, ¿no? O tan tantito, esos modos de vibración podrían también afectar la resonancia alrededor de la esfera y podríamos ver también desdoblamiento aquí. Entonces sí, estamos interesadísimos en ver eso, pero no hemos llegado todavía. Pero sí lo contempla como una etapa posterior de su experimento. Sí, sí. Digo, hay muchas etapas posteriores, pero sí, esta es una que nos gustaría ver. Lo que pasa es que es difícil de ver. O sea, ver las dos cosas que mencioné ahorita, pues, suena que se podría, pero son difíciles de producir. Una cosa que quisiéramos ver, por ejemplo, es un salto de nivel de energía. O sea, quisiéramos, por ejemplo, excitar este nivel y con esta energía guardada aquí, entonces excitar este, que es algo que no vemos. Y eso se podría lograr, por ejemplo, añadiéndole tintas, dyes, se llama en inglés, que absorben una longitud de onda y emiten en otra. Y entonces podríamos ver el equivalente a una transición energética de un átomo en nuestra gotita. Muchas gracias, está muy bonito el trabajo. Gracias, gracias. ¿Algo más? Sí, ¿No? buenas tardes. Ah, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Una pregunta, bueno, más bien un par de preguntas. Una de ellas es muy básica. Me perdí en la parte experimental, la parte física. A ver, si capté bien, lo que se está haciendo es simular
que se golpea con radiación, por decirlo de alguna forma, una gota en la cual se está presente y por lo tanto se está analizando al hidrógeno. ¿Es eso? Más o menos, o sea, excitamos o sea, niveles, modos de excitación en una gota, que son modos transversal eléctricos y transversal magnéticos, dentro de un potencial. Y ese potencial se soluciona con la misma que la ecuación de Schrödinger que se usaría para un átomo de hidrógeno. Entonces, si el átomo de hidrógeno fuera una esfera perfecta, entonces sí, sería completamente análogo. O sea, atrapamos fotones en nuestra gotita de agua, igual que el átomo atrapa electrones. Ahora, el problema es que el átomo no es una esfera perfecta. O sea, es esférico, pero la frontera no está bien definida, como si aquí, ¿no? O sea, la frontera responde a una función de 1 entre r cuadrada. Entonces, esencialmente, la frontera nunca se termina. Pero si aproximáramos el átomo de hidrógeno a una esfera, entonces sí sería lo mismo. ¿Qué respondí su pregunta? Sí, 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 creo que sí. Porque aquí lo que estoy viendo y también basándome en lo que estaba comentando el profe Moisés, me da la impresión de que esto se puede llevar más lejos, mucho más lejos. Obviamente las matemáticas son complicadísimas, pero tengo la impresión de que se puede analizar ese experimento simulando las condiciones ambientales reales. Es decir, si un átomo estuviese atrapado en presencia de cierta sustancia, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo se verían esos peines? Que también me da la impresión puede dar lugar a una especie de espectroscopía, lo cual sería una nueva técnica de caracterización, que quizá hacia allá vaya su idea, no lo sé, pero me llama muchísimo la atención eso que están presentando. Totalmente, o sea, agarró usted perfectamente la idea que tengo yo, pero pues todavía no está cerca, ¿no? O sea, esencialmente este espectro es un tipo de espectroscopía y es un tipo de espectroscopía de alguna manera nuevo porque la espectroscopía usa una variación de longitud de onda, ¿no? O sea, uno toma luz blanca o un láser que puede variar la longitud de onda y ese es el espectro donde se ven las diferentes resonancias. Nosotros lo hacemos al revés, nosotros tomamos una longitud de onda fija y cambiamos el tamaño de la cavidad de resonancia. Entonces, es análogo, pero es diferente y tiene la ventaja de que uno puede tomar el espectro completo, sin variar la longitud de onda, por ejemplo. La otra cosa que es cierta es que tampoco necesitamos un espectroscopio, que son muy caros. Entonces tiene esas dos ventajas y efectivamente lo que esperamos es que si añadimos contaminantes en la gota, eh, va a haber esencialmente un movimiento de estos picos. Ahora, si hemos hecho los cálculos y nos da una sensibilidad de 1 parte por 1000 en este momento, en el mejor de los casos. Es decir, si tenemos 1000 moléculas de agua y una de etanol, por ejemplo, podríamos medir eso. Más allá no por diferentes problemas experimentales, pero estamos buscando maneras de mejorar eso. Y en la industria ahorita, lo mejor que llega, bueno, como el state of the art, es 10 partes por millón. Entonces, como 100 veces mejor que esto. Pero esto es muy nuevo, ¿no? Entonces todavía podría mejorar, pero exactamente esa es una de las direcciones, definitivamente. Muchas gracias y coincido con el profe Moisés. Muy bonito trabajo, felicidades. Gracias, gracias. Eh, Bueno, daré 2 segundos más para preguntas y si no, pasaré a lo siguiente porque nos quedan 25 minutos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar a otra cosa que les quería enseñar, que es, como habrán visto en estas 3 presentaciones, hay un trabajo muy fuerte de simulación numérica y programación. Entonces, por ejemplo, esto se hizo con programación, las gráficas todas se hicieron programando. Entonces, para mí es bien importante que los chicos que salen de, ya sea de la prepa o sobre todo de la Facultad de Ciencias, sepan programar. O sea, es una herramienta tan importante ahora como saber dibujar gráficas con lápiz y regla, porque ahora ya no las dibujamos a mano, ¿no? Pero entonces si no las dibujamos a mano, pero tampoco podemos programar, pues se vuelve bien difícil visualizar
y la física que hacemos, las ecuaciones que tenemos y plotear, graficar cualquier tipo de datos que tengamos, ¿no? Que luego son difíciles de analizar. Entonces, para mí, con los chicos que nos llegan de maestría y de licenciatura a Suecia, una cosa bien importante para mí es que sepan programar y también damos clases de programación. Entonces, no sé esto que tanto se hagan las prepas, pero yo quería enseñarles rápidamente cómo le hacemos nosotros. Usamos este programa, que es una página web donde se puede programar en Python, se llama GlowScript. Espero que lo puedan ver aquí, glowscript.org. Y les puedo enseñar aquí. Uno tiene su página principal, más o menos se ve así cuando uno entra. Y aquí pueden entrar con una cuenta de Google. Entonces, si tienen una cuenta de Google, pueden entrar. Y esto es maravilloso porque nadie necesita descargar nada. Entonces, tanto ustedes como sus estudiantes pueden entrar directamente y empezar a usarlo. Yo lo tengo aquí y esto es público, entonces en realidad les podría compartir esta página donde pueden ver mis programas y podemos hacer, este no es el que les quiero enseñar. Podemos hacer programas donde analizamos diferentes cosas. Por ejemplo, aquí es una masa moviéndose en una superficie y a propósito no termina en el final de la superficie. Y aquí vemos la posición. Y entonces, esencialmente el punto aquí es que los estudiantes toman este código y lo arreglan para que la masa sí termine al final de la línea y puedan añadir viento, por ejemplo, que hace que la masa acelere y cosas así. Y les quiero enseñar el programa y es bien poquito código. O sea, es todo esto en gris no es código, solo son explicaciones con los números con los gatos. Y con este poquito código se pueden hacer cosas bien bonitas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Tierra y la Luna dándole órbitas a la Tierra. Y entonces este programa se puede editar. Pueden, por ejemplo, añadir una nave espacial, que son cosas que hemos hecho. Y aquí, de nuevo, no es mucho código. O sea, todo el código que se necesita para, para tener la Tierra y la Luna girando alrededor es esto de aquí, donde esencialmente usamos aquí el método de Euler para hacer integración numérica. Y aquí definimos nuestras cosas, nuestras variables, y esto está hecho en unidades reales. Esta es la constante de gravitación, la masa de la Tierra real, tal, tal, tal. Y les puedo enseñar uno más. Aquí, por ejemplo, tenemos un resorte. Entonces aquí uno le aprieta y el resorte sube y baja. Y aquí podemos ver la función sensual de la posición de nuestra partícula agarrada por el resorte. Y entonces, vamos a ver, voy a tomar esta página que es pública, My Programs, y lo voy a poner aquí en el chat. Son bienvenidos a tomar cualquier cosa que quieran de ahí, editarlo, hacerlo suyo. Ahí está, espero que lo puedan ver, debería ser público, y si no, Sí, díganme, ya se ve. público. Mm. Y bueno, y esto lo uso yo en mis clases y se me hace un programa bien bonito y que vale mucho la pena porque de nuevo, programar es esencial para cualquier parte de pues el ejercicio científico. Hoy en día uno no puede hacer nada en el laboratorio de física real si no sabe programar, de nada, de nada. Y bueno, ya, no sé si quieran hacerme preguntas sobre esto. Y además de la cuenta, no hay que instalar nada, solamente tener una cuenta de Gmail. Sí, nada más, no hay que instalar nada. Es una maravilla. Yo por eso lo uso con los estudiantes. O sea, claramente, si uno quiere hacer programación de verdad para el laboratorio, sí hay que instalar Python o Julia o C, lo que uno prefiera, ¿no? Esto aquí está hecho en Python. En realidad es un... Ay, déjenme compartir mi pantalla. Eh, en realidad es como una adaptación de Python que se llama VPython. Aquí lo pueden ver arriba. Y lo hace extra fácil hacer estas cosas gráficas, por ejemplo. Yo diría, si me llega un estudiante de laboratorio, que debería saber más que esto, ¿no? Debería saber Python de verdad. Pero esto es un muy buen inicio y lo usamos mucho con estudiantes que están aprendiendo, empezando a programar. También eso se ve como un trabajo muy bonito. Gracias, gracias. Esto que les compartí es como mi
mesa de trabajo, digamos. Hay algunos que están terminados, otros que no. Entonces, pues bueno, tendrán que pelearse tal vez un poquito. En particular los que dicen exercise están un poco más terminados y algunos tienen, si le ponen aquí pueden poner run o edit. Y entonces si le ponen edit, pueden ver el código. Y aquí, por ejemplo, este está más explicado. Es en inglés, pero está explicado, ¿no? Explica más o menos qué hace cada cosa. Y los estudiantes también les pueden dar, pueden hacer esto privado, hacer otra parte pública, que se hace aquí. Aquí, por ejemplo, esto, aquí private. Y aquí me pregunta, ¿Are you sure you want to make this folder public? ¿No? Y entonces pueden hacer una parte pública que los estudiantes puedan acceder y editar el código. Y eso vale mucho la pena. Pues, los estudiantes se pelean mucho con empezar a programar. Entonces, en mi experiencia haciendo esto, si les dan un código que ya funciona y el trabajo es editarlo, pueden ver cómo el profesor lo hizo antes y solo como arreglar las cosas que faltan, ¿no? Entonces, eso en mi experiencia ha ayudado. Y también como que es otra oportunidad de tenerlo como otro juguete, ¿no? Ujú. Claro, claro, ¿no? Porque, o sea, las matemáticas y la física se pueden visualizar mucho mejor con programación, ¿no? Entonces, las oportunidades son infinitas de todo lo que podrían ustedes programar y hacer con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, les puedo poner aquí hicimos viaje a la luna. Entonces tenemos aquí la Tierra y la Luna estáticas y es una nave especial que ¡shup! Llega y gira alrededor de la Luna. Y aquí uno puede mover, puede darle la vuelta, tal. Así. ¿Alguna otra pregunta? Las imágenes que vemos cuando corre el programa, ¿también las genera el mismo software o las tuvieron que ir incrustando dentro del ambiente? Eh, Todo el programa está definido dentro del código que ven aquí. Entonces, por ejemplo, aquí la Tierra está definida como una esfera, le da una posición, un radio y una textura. Y VPython incluye la textura Tierra. Entonces, con esta línea de código ya se generó la Tierra. Está muy padre. Bueno, pues tendrán mucha chance para jugar con eso. Si tienen preguntas, de nuevo, con gusto me pueden escribir. Y voy a tomar los últimos 15 minutos para contarles un poco de como mi trayectoria de saliendo de Prepa 6 y luego yendo a la Facultad de Ciencias y al final a Gotemburgo a hacer el doctorado. Y yo la verdad tuve la suerte de tener muy buenos maestros en Prepa 6, sobre todo de física y matemáticas, y sobre todo de física. Eh, y, por ejemplo, en sexto año de prepa, yo participé en las Olimpiadas de Física y de Matemáticas, que estoy seguro que todos ustedes conocen, y no ganamos, quedamos como en segundo y tercero o algo así. Pero fue una oportunidad bien padre, hicimos un video de física, la profesora de física nos ayudó mucho y fuimos a un interprepas a competir y tal. Em, y yo todavía me acuerdo, ¿no? Ya de eso, ¿cuánto tiene? Muchísimos años. Y después, terminando la prepa, apliqué para ir a un campamento científico en Ensenada. No me acuerdo cómo se llama, pero si buscan como Ensenada, campamento científico, algo, y si no, igual y lo encuentro y se los puedo mandar después. Y para ese fue la primera vez que tuve que escribir un CV, dar una carta de motivos y poner pues mis razones y mis logros para que me escogieran a mí para ir. Y bueno, entre otras cosas, yo creo que algo bien importante fue haber participado en el Interprepas de física y de matemáticas, porque entonces eso tuve la oportunidad de ponerlo ahí. Y entonces eso hace como una cadenita, ¿no? Como una piedra que tira a otra y genera una avalancha. Y entonces, estas cosas que aunque parezcan pequeñas, se pueden volver bien importantes, o al menos para mí lo fueron. Yo estoy seguro que ustedes lo saben ya muy bien, pero bueno, lo cuento desde mi perspectiva, ¿no?
que el hecho de que la maestra de física, sobre todo, nos impulsó a participar en Interprepas, pues me ayudó mucho a... Ah, dice que es privado. Bueno, ahorita lo arreglo. Me ayudó mucho a seguir adelante en... ah, ya está, debería ser público ahora. Pueden intentar de nuevo, espero que sea público. Entonces me ayudó mucho, ¿no? A seguir en eso. Después entré a la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias tuve la oportunidad de irme de intercambio y me fui a Alemania. Y esto se lo conté a los estudiantes de Gina hace poco, pero una cosa bien importante son las habilidades suaves. Y es no sé si se dice así en español, pero en inglés le llaman soft skills. Y son todas estas cosas como de poder comunicarte con la gente, hablar otro idioma, poder vivir solo, ¿no? Y poderme ir de intercambio me ayudó muchísimo en eso, ¿no? A aprender a vivir solo, a hacer todas estas cosas. Y les puedo decir, así con total certeza, viéndolo después y platicando con mi supervisor, que después me contrató para ir al doctorado en Gotemburgo, que eso es algo en lo que se fijan completamente. O sea, el hecho de tener algo no científico y algo sobre todo de viaje, de vivir en el extranjero, es un factor importantísimo para que contraten a alguien. Y yo, entre más he hecho estas cosas, me doy cuenta que el conocimiento científico y matemático que tengo y que uso en mi carrera es un requisito necesario, pero no suficiente. O sea, que de verdad las habilidades suaves van a ser de las cosas más importantes que lo ayudan a uno a triunfar. Y eso lo veo yo ahora muchísimo con estudiantes que me llegan. He tenido estudiantes de licenciatura y de maestría muy buenos, muy buenos científicamente, pero que les cuesta un trabajo cuando van allá y son cosas tan sencillas como que nunca se han cocinado solos, ¿no? Y entonces llegan y les cuesta un buen de trabajo cocinarse solos y vivir solos, pagar la renta, cosas así, ¿no? Y bueno, se los cuento porque a mí esto es algo que me parece bien importante. A veces no importa eh, poder solucionar todos los problemas del libro, importa más saber cómo solucionar cualquier problema del libro, ¿no? Y poder hacerlo solo. Y eso es algo, a mí me gusta mucho el sistema mexicano, y ahí me fue muy bien, pero cuando uno ve otros sistemas, pues encuentra diferencias, encuentra cosas, ¿no? Y les puedo contar que en el sistema sueco, los estudiantes estudian muchas menos horas que nosotros. O sea, yo en la Facultad de Ciencias tenía 36 horas de clase a la semana más todas las tareas, y los estudiantes acá, bueno, allá, yo estoy ahorita en México, pero allá tienen 10, 20 horas de clase a la semana y les dan las cosas menos masticadas con el propósito de que lo hagan solos y vayan a la biblioteca y lo aprendan solos. Y, y eso, una vez que uno llega al laboratorio, ha resultado ser súper importante para mí porque los estudiantes que les han dado todo muy masticado en la boquita, luego les cuesta un buen de trabajo tomar la responsabilidad de su experimento y hacerlo ellos, ¿no? Porque una vez que uno llega a la orilla de la ciencia, ya no hay nadie que te pueda decir cómo hacerle. Es completamente tu responsabilidad hacerlo, ¿no? Y eso, por supuesto, a mí también me pasó. Lo que pasó fue que al final de la carrera me llegó un correo diciendo como, alguien se quiere ir a Suecia a hacer su tesis de licenciatura. Y yo dije, yo, ¿no? Pensando que no me iba a ir. Y pues por mucha suerte, por mucha, no sé cómo decirle, me pude ir y estuve un año trabajando en Suecia. E hice un trabajo que yo de verdad considero significativamente mejor que el que pude haber hecho en México, no por la calidad de los profesores, no por eso, sino porque estaba solo con el único propósito de hacer un experimento, sin clases, sin otras responsabilidades, rodeado de científicos profesionales que estaban todos dispuestos a ayudarme, ¿no? Y entonces uno ve cómo los demás están trabajando diario haciendo su trabajo científico y entonces es muy conducivo a hacer este tipo de cosas. Entonces, eso a mí me sirvió mucho en mi carrera, salir de intercambio, luego ir a hacer la tesis en Suecia y yo diría a veces hasta más que el conocimiento científico que pudiera tener.
Digo, es de nuevo, ¿no? Es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque a fin de cuentas uno siempre puede googlear cualquier cosa de la que no se acuerda, ¿no? Pero las habilidades que un profesor tiene la posibilidad de enseñar, de que el estudiante haga algo por su cuenta, a mí se me hacen de las cosas más valiosas que muchos profesores sí me enseñaron y tuve la gran suerte de que me enseñaran. Y ya, y luego fui un año a Suecia, estuve ahí, hice la tesis, regresé, me titulé y por suerte me pude ir tantito antes de la pandemia. Empecé mi doctorado en marzo de 2020, 2 semanas después todo cerró. Y desde entonces llevo ahí trabajando en la habitación óptica y más o menos, entre otras cosas, en estos proyectos que les he enseñado hoy. Y me quedan 2 años y medio y espero seguir publicando, seguir dando clases en la Universidad de Gotemburgo y, por supuesto, seguir regresando a México porque pues me encanta venir y platicar con todos ustedes, profesores y alumnos también, y poder hacerlo en español, que también se siente muy bien. Tiene rato que no presentaba esto en español. Y pues bueno, ya, creo que ya me eché unos chorotes, entonces quedan 7 minutos para hacer preguntas. Sí, por favor, Moisés. Muchas gracias por todas estas experiencias, pero lo primero que se me ocurre preguntarle, Ujú. para esta invitación que recibió de irse a hacer su tesis allá a Suecia, ¿no le exigían el dominio del sueco? No, no, no. Todo el trabajo científico se hace en inglés. O sea, y Pero en hay, su estancia allá sí tenía que interactuar con gente nativa del sueco, ¿no? sí, pero incluso los suecos hablan inglés. O sea, y los suecos son minoría. O sea, bueno, son la minoría más grande, pero hay más gente no sueca que sueca en el departamento. Entonces, hay mucha gente de México, de Latinoamérica, de otros países de Europa, de China, de India. Entonces, el idioma que se habla en el instituto es el inglés y eso es el caso casi en cualquier grupo de investigación al que uno vaya. O sea, es muy raro ir a un lugar donde la gente habla el idioma. Bueno, supongo que pasa un poco tal vez en Francia, luego les gusta hablar su idioma, eh, pero generalmente, o sea, generalmente funciona. Uno va a conferencias científicas y, y todo el mundo habla inglés. Entonces, no, no fue un requisito para ir, para hacer el trabajo de tesis, ni tampoco para el trabajo de doctorado. Y de hecho, tengo muchos amigos que estuvieron 5 años en Suecia, entraron, salieron y nunca aprendieron sueco durante su doctorado. Eh, yo sí aprendí sueco y sí me ha servido mucho en particular para dar clases, porque, porque en licenciatura las clases se dan en sueco, a veces te dan chance de darlas en inglés, pero hay chicos que prefieren hablar sueco y sobre todo inmigrantes o hijos de inmigrantes que ya hablan 2 o 3 idiomas, ¿no? Sueco y sus 2 idiomas y luego inglés, entonces poder hablar con ellos también es muy valioso. Entonces yo sí aprendí, pero no es necesario. Sí, es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, que si sus clases las daba en inglés, pero ya nos está diciendo que sí las da en sueco, ¿no? Sí, bueno, como en Swinglish. Eh, o sea, como doy la introducción en sueco, pero luego hay cosas, ¿no? O Como sea, decimos aquí en México, como inglés masticado, ¿no? sí, sí, exacto. Eh, English. sí, pero si tengo que darlas en sueco, sí la puedo dar completamente en sueco. Y bueno, ¿no? También es un debate, ¿no? Si los estudiantes hablan muy bien inglés, ¿qué es mejor? ¿Darles una clase en inglés perfecto o en sueco roto? ¿No? ¿Qué es Sí, mejor sí, para sí. el estudiante? Pero bueno. Mm. Muy buenas experiencias que nos ha compartido. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Sí, Rogelio. Sí, es una pregunta relacionada con lo que estaba comentando. Eh, ¿Tú estudiaste el idioma aparte de la licenciatura o cómo fue tu experiencia en ese sentido? Porque luego los muchachos, pues como que se limitan a hacer una estancia en otro país por el idioma. ¿Qué recomendarías en ese sentido? Se refiere al inglés, supongo, en Sí, este sí, caso. especialmente que es Ajá. el idioma universal, se puede decir, ¿no? Que en todos lados se Sí. utiliza. Bueno, Ujú. eso me faltó decir antes. Creo que asumí que la gente iba a hablar inglés. O sea, sí es necesario hablar inglés cuando uno se va a Suecia o casi a cualquier otro lugar, ¿no? Y bueno, yo inglés, la mera verdad es que lo hablo desde muy chiquito, entonces en eso tuve mucha suerte. Entonces no tuve que esforzarme para aprender inglés en la licenciatura. Pero en la licenciatura tomé clases de alemán
y gracias a eso me pude ir al intercambio a Alemania, porque ahí sí te piden el idioma. Y eso sí lo aprendí completamente durante la licenciatura. Y por eso de ahí viene mi sugerencia o mi comentario, que es que sí se puede aprender un idioma durante la licenciatura y es muy valioso, muy, muy valioso. Sobre todo porque los lugares en Latinoamérica y España para irse de intercambio durante la licenciatura se atascan, ¿no? O sea, tiene que uno que tener promedio de 10 y mucha suerte para conseguir un lugar ahí, porque pues toda la gente que no habla inglés, ¿no? Después, los lugares en el mundo angloparlante, ahí hay más posibilidades de conseguir un lugar, pero aún así uno tiene que tener un súper promedio y suerte para conseguir un lugar. Muchos de mis amigos terminaron yéndose a Corea o a Japón porque querían, pero también porque en Corea o en Japón se puede ir uno sin hablar coreano o japonés y había más lugares, ¿no? Mi recomendación que siempre le doy a los chicos es aprendan un segundo o tercer idioma. Bueno, si no saben inglés, aprendan inglés primero, porque eso va a ser necesario pase lo que pase. Pero si ya hablan inglés, aprendan un idioma del país a donde se quieren ir, porque eso va casi a asegurar que puedan conseguir el intercambio. Entonces, por ejemplo, en las universidades alemanas piden alemán, entonces si uno habla alemán, casi seguro que se va, porque hay lugares que se quedan vacíos. La UNAM tiene convenios y manda dos estudiantes a esta universidad en Alemania y esa universidad manda dos estudiantes acá y se quedan vacíos. Entonces, si uno aprende en el CELE, que sale gratis y pueden ir después de clases, alemán, francés, italiano, eso ayuda muchísimo para poder irse de intercambio, lo cual ayuda muchísimo después en su carrera. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Bueno, quedan 2 minutos. ¿Alguna última pregunta? Pues ¿No? bueno, no, nadie. Le atinamos perfecto, oye. Sí, súper bien, mira, Mm, muy puntual. Bueno, sí. Bien entonces pues, ensayado. te agradecemos mucho, Javier, Sí, muchas tu gracias, Javier. presentación. Muchas gracias y pues nos vemos aquí o allá. Sí, ahí, ahorita te saludo. Gracias a todos. Muchas gracias. Sale. Hasta Buen luego. provecho. Hasta luego.